¿Alguna vez te has sentido al borde de la desesperación, como si cargaras con un dolor o un problema que nadie podía resolver? Quizás tengas todo lo que necesitas por fuera: una carrera, respeto, incluso la misma estabilidad financiera, pero por dentro sientes que hay una herida abierta, algo que está consumiendo tu alegría y tu paz. Hoy quiero contarles una historia que ha atravesado generaciones, sobre un hombre poderoso que tenía todo lo que el mundo podía ofrecer, pero que enfrentó una batalla secreta. Estaba desesperado por una solución, y Dios le hizo no solo cambiar su vida, sino luchar mucho a lo largo de la historia. Este hombre es Naamán, un gran comandante del ejército sirio, admirado y respetado por todos, pero que ocultaba una dolorosa verdad: era leproso. La lepra no era solo una enfermedad física, ella era un recordatorio diario de su impotencia, algo que ni su posición, ni su riqueza, ni su reputación podían curar. Ahora imaginemos su desesperación. Todo el poder en tus manos, pero ningún control sobre tu propia salud. Él buscaba respuestas, soluciones, pero no parecía funcionar. Hasta que Dios se cruzó en su camino inesperadamente y le mostró que, para alcanzar la verdadera sanación, necesitaría aprender el significado de la humildad y la obediencia. ¿Y sabéis qué es lo más sorprendente? Esta misma lección puede transformar tu vida hoy. Si sientes que estás luchando contra algo imposible, si cargas con un dolor que nadie ve, quiero invitarte a que te quedes conmigo hasta el final de este vídeo. Te mostraré cómo Dios puede transformar cualquier situación y, quién sabe, tu historia puede ser la próxima en escribirse con un final victorioso. Por cierto, si te gustan historias como esta, reflexiones que alimentan el alma y traen esperanza, suscríbete al canal ahora. Aquí encontrarás mensajes que pueden cambiar tu perspectiva y acercarte a Dios. No dejes pasar esta oportunidad. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campana, porque este podría ser el primer paso hacia la transformación que has estado esperando. Para entender la profundidad de esta historia, necesitamos saber quién era Naamán. Él no era cualquiera. Naamán era un comandante del ejército sirio, alguien con poder, autoridad y respeto. Imaginemos a un hombre admirado por su valentía en la batalla, alguien que llevaba las victorias sobre su espalda y era un símbolo de fuerza y liderazgo. Naamán tenía todo lo que muchos deseaban: posición, influencia y riquezas. Pero detrás de esa fachada de éxito, había una realidad que no podía ocultar: era leproso. La lepra, en aquella época, era una enfermedad devastadora, tanto física como socialmente. Poco a poco fue corroyendo el cuerpo y aislando a la persona de la interacción con los demás. Y sin importar quién fueras, rey o sirviente, la lepra era implacable. Ahora, piensa en el impacto que esto tuvo en la vida de Naamán. Él, un hombre tan poderoso, era impotente ante esta condición. Su armadura, que había brillado en la batalla, ahora también servía para ocultar las marcas de su vergüenza. Naamán vivía en una paradoja. Tenía todo lo que el mundo podía ofrecerle, pero llevaba una carga que ningún título, riqueza o influencia podía aliviar. Este dilema no es diferente al que muchos enfrentan hoy en día. ¿Cuántas personas, como Naamán, parecen tenerlo todo, pero en el fondo luchan con algo que los carcome por dentro? Tal vez sea una enfermedad física, un trauma emocional, una adicción o incluso un vacío espiritual. Las apariencias externas pueden ser engañosas, pero el dolor interior es real y constante. Naamán quedó atrapado en esta lucha. Buscó soluciones por todas partes, pero nada funcionó. Aquí es donde entra en la historia un elemento inesperado: una joven sirvienta israelí, una chica que tenía todos los motivos para permanecer en silencio. Ella había sido tomada cautiva de Israel y trabajaba en la casa de Naamán, trabajando para su esposa. A pesar de ser prisionera, demostró compasión y coraje. La joven sirvienta dijo: «Si mi señor fuese al profeta que está en Samaria, él lo curaría de su lepra». Imagínese el impacto de estas palabras. Naamán, un hombre acostumbrado a escuchar los consejos de generales y reyes, ahora se encontró frente a un simple mensaje de una humilde muchacha. Aquí está la primera gran lección de esta historia: Dios usa personas improbables para llevar a cabo sus planes. A veces la respuesta que necesitas no viene de las fuentes que esperas, sino de donde menos la esperas. Dios usó la fe y el coraje de este joven para plantar una semilla de esperanza en Naamán. Naamán podría haber ignorado la sugerencia.
Después de todo, él era un comandante y ella solo una sirvienta. Pero la desesperación tiene el poder de romper barreras. Decidió escuchar, dar un paso hacia la solución que parecía imposible. Esto nos muestra que no importa cuán poderosos podamos parecer, hay momentos en que debemos bajar la guardia y aceptar ayuda de donde sea que Dios nos envíe. Esta etapa de la historia nos invita a reflexionar. ¿Cuántas veces hemos dejado que nuestro orgullo o nuestros prejuicios nos impidan escuchar la voz de Dios? Quizás la respuesta a nuestro dolor esté más cerca de lo que imaginamos, pero no somos capaces de verla porque estamos mirando en la dirección equivocada. Naamán estaba dispuesto a descubrir que con Dios, lo imposible no solo es posible, sino también una oportunidad de transformación total, física y espiritual. Su viaje comenzó con un paso sencillo, la humildad de escuchar y actuar, incluso si la fuente del mensaje era inesperada. Después de escuchar la sugerencia del joven sirviente, Naamán tomó la decisión de cambiar su vida para siempre. Preparó un gran séquito y partió en busca del profeta Eliseo. No fue un viaje sencillo. Naamán estaba acostumbrado a tener el control, y este viaje simbolizó su último intento, un acto de desesperación, pero también de esperanza. Cuando llegó a la casa del profeta, ocurrió algo inesperado. Eliseo, el hombre que Naamán vio como la solución a su curación, ni siquiera salió a recibirlo. En cambio, envió a un mensajero con una instrucción sencilla: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu carne se restaurará y quedarás limpio. Imagínese el impacto que esto tuvo en Naamán. Él, un hombre poderoso, un comandante del ejército, acostumbrado a ser tratado con honor y deferencia, fue recibido de una manera tan sencilla y directa. Era como si toda su posición y riqueza no significaran nada en ese momento. Y para colmo, la petición era tan sencilla que hasta parecía ofensiva. ¿Zambullirse en el Jordán? ¿Un río cualquiera, sin atributos especiales? Naamán estaba furioso. Él dijo: pensé que seguramente saldría a recibirme, e invocaría el nombre del Señor su Dios, y movería su mano sobre la parte afectada, y me sanaría de la lepra. ¿No son los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar, mejores que todas las aguas de Israel? ¿No podría lavarme en ellos y quedar limpio? Estas palabras revelan mucho sobre el estado del corazón de Naamán. Él quería un milagro, pero quería que sucediera a su manera. ¿Cuántas veces nos pasa esto? Pedimos ayuda a Dios, pero queremos que Él responda nuestras oraciones según nuestras expectativas y planes. Cuando Dios nos lleva por caminos sencillos o inesperados, muchas veces nuestro orgullo interviene y nos hace resistir. En el caso de Naamán, el orgullo casi le impidió recibir sanidad. Estaba a punto de regresar a casa, derrotado, simplemente porque el método de Dios no tenía sentido para él. Pero una vez más, Dios usó a personas que rodeaban a Naamán para guiarlo. Vinieron sus siervos y le dijeron: «Padre mío, si el profeta te hubiera pedido algo difícil, ¿no lo habrías hecho? Cuanto más, si solo os dice que se lavará y quedará limpio». Estas palabras fueron un punto de inflexión. Naamán nota que necesitas dejar tu arrogancia a un lado y simplemente obedecer. A veces el mayor desafío en nuestro caminar con Dios no es hacer algo extraordinario, sino confiar y obedecer las cosas sencillas. Lo que parecía ridículo a los ojos de Naamán era, de hecho, el camino que Dios había elegido para su curación. Y aquí hay una lección poderosa: Dios a menudo trabaja de maneras que no podemos entender. Él nos pide que confiemos en Él en acciones que pueden parecer pequeñas, como orar diariamente, leer la Biblia o perdonar a alguien que nos ha lastimado. Pero debe haber conformidad para encontrar la sanación y la transformación. Naamán finalmente se rindió. Bajó al río Jordán, se quitó la armadura a la que siempre había ocultado sus heridas y se zambulló en el agua. Con cada inmersión, no solo se acerca a la curación física, sino también a un corazón transformado. Fue sanado en la 7ª inmersión, su piel quedó como la de un niño, pero sucedió algo más grande: Naamán conoció el poder del Dios de Israel. Este viaje de Naamán nos recuerda que muchas veces la mayor barrera para los milagros no son las circunstancias externas, sino nuestros propios corazones. Dios no solo sanó la lepra de Naamán, también curó su orgullo, transformándolo en un hombre que comprendía la importancia de la humildad y la obediencia. ¿Y tú?
¿Hay algo que Dios te esté pidiendo que hagas que parece demasiado pequeño o insignificante? Tal vez, como Naamán, te estás resistiendo porque el camino que Dios ha elegido no tiene sentido para ti. Pero recuerda, la verdadera transformación ocurre cuando dejamos de lado nuestro orgullo y confiamos en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. La sanación de Naamán fue mucho más que un milagro físico. Fue un proceso de transformación espiritual que dejó profundas huellas, no solo en su vida, sino también en todos los que lo rodeaban. Cuando Naamán emergió de las aguas del Jordán, algo mucho más profundo había sucedido que la restauración de su piel. Dios tocó su corazón. Cuando fue sanado, el primer pensamiento de Naamán no fue volver a sus deberes ni celebrar su recuperación con fiestas. Inmediatamente regresó a la casa del profeta Eliseo. No vino a exigir reconocimiento, sino a expresar gratitud y, sobre todo, a hacer una declaración contundente: ahora sé que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Para alguien como Naamán, que provenía de un entorno donde los dioses estaban asociados con el poder militar y territorial, esta declaración fue revolucionaria. Él no solo estaba confirmando la curación, él estaba confirmando al Dios verdadero. Naamán entendió que el poder de Dios trasciende fronteras, posiciones y riquezas. Él era un Dios que no solo sanaba cuerpos, sino que transformaba almas. Y esta transformación no fue solo cuestión de palabras. Naamán expresó su gratitud ofreciendo regalos a Eliseo, pero el profeta los encontró, dejando en claro que la curación era obra de Dios, y no algo que se pudiera comprar. Esto debe haber tocado aún más el corazón de Naamán, porque vio que el poder de Dios no estaba en venta ni reservado para los más poderosos. Naamán también hizo una petición curiosa: pidió permiso para llevarse consigo tierras de Israel. ¿Por qué alguien haría eso? En aquella época se creía que los dioses estaban vinculados a territorios específicos. Naamán, ahora convertido, quería llevar consigo un pedazo de la tierra de Israel donde quiera que fuera, como símbolo de su devoción al Dios de Eliseo. Estaba dispuesto a seguir trabajando para el Señor incluso en un ambiente hostil, porque sabía que el Dios de Israel no estaba limitado por fronteras. Esta decisión nos muestra que la verdadera transformación espiritual no es superficial. Cuando Dios toca nuestros corazones, nuestra manera de vivir cambia. Naamán no regresó a Siria como el mismo hombre, regresó como testigo vivo del poder de Dios. Y la historia de Naamán continúa haciendo eco de una lección importante: la curación de Dios va más allá de lo que podemos ver. Cuando buscamos a Dios, a menudo nos centramos en una solución inmediata, una cura, una respuesta, un milagro. Pero Dios, en su sabiduría, siempre trabaja en niveles más profundos. Él quiere restaurarnos completamente, cuerpo, mente y espíritu. Piense por un momento, ¿cuántas veces buscamos a Dios solo por lo que Él puede hacer por nosotros? ¿Cuántas veces tratamos nuestras oraciones como una lista de peticiones, sin darnos cuenta de que Dios está más interesado en transformar nuestros corazones? Naamán quería ser sanado de la lepra, pero Dios quería sanarlo de algo aún más peligroso: su orgullo, su autosuficiencia y su desconexión espiritual. Esta historia nos interpela a reflexionar: ¿qué le devolvemos hoy a Dios? ¿Estamos limitando nuestras peticiones a necesidades materiales específicas, o estamos ansiosos de permitirle transformar todo en nosotros? Naamán fue sanado porque se entregó. Él permitió que Dios hiciera la obra completa, incluso si eso significaba romper su orgullo y obedecer la forma simple. ¿Y lo más bonito de todo esto? Dios no hace acepción de personas. Al igual que Naamán, todos podemos experimentar esta transformación. No importa quién seas, de dónde vengas o lo que hayas enfrentado. Dios está dispuesto a restaurar tu vida por completo, siempre y cuando le permitas entrar y hacer su obra. Al final de su viaje, Naamán ya no era solo un comandante sanado. Se convirtió en un hombre transformado, en testigo del poder de Dios. Y como él, tú también puedes emerger de las aguas del Jordán de tu vida con un nuevo corazón, una nueva visión y un nuevo propósito. Simplemente confía, obedece y permite que Dios trabaje en tu vida de la manera que Él sabe que es mejor. Por grandiosa que sea la historia de Naamán, no sería posible sin las personas que lo rodeaban. Con demasiada frecuencia nos centramos en el milagro y olvidamos que Dios utiliza individuos sencillos, personas aparentemente comunes y corrientes,
para llevar a cabo sus planes extraordinarios. En el caso de Naamán, cada persona involucrada jugó un papel crucial en su viaje de sanación y transformación. En primer lugar, tenemos a la joven sirvienta israelí, una figura quizás la menos mencionada, pero una de las más impactantes en esta narrativa. Era una niña cautiva, sacada de su tierra natal durante una invasión de Siria. Aunque vivía como esclava, una posición que le daba muchos motivos para el resentimiento y la amargura, eligió actuar con compasión y fe. Pensemos en ello. Pero a veces, en momentos de dolor o de injusticia, ¿dejamos que nuestros sentimientos nos impidan ser instrumentos de Dios? Esta joven tenía todos los motivos para permanecer en silencio. Quizás pensé, ¿por qué ayudaría al hombre que comandó los ejércitos que destruyeron mi hogar? Pero en lugar de eso, compartió su fe. Ella señaló el único camino de curación que Naamán podía encontrar. Esta actitud nos enseña una poderosa lección. Nunca subestimes el impacto de tu fe y de tus palabras. A veces un simple acto de valentía, una palabra de esperanza o un testimonio de fe pueden cambiar la vida de alguien para siempre. Tal vez, como aquel siervo, Dios te ayude a ponerte en una posición específica para ser luz en medio de la oscuridad. Luego tenemos los consejeros y siervos de Naamán. Cuando reaccionó con enojo ante la sencillez de la instrucción de Eliseo, fueron ellos quienes intervinieron con palabras sabias y tranquilas. Imaginemos una escena. Naamán, frustrado, pide abandonar la única posibilidad de curación, mientras escucha a sus sirvientes decirle: «Padre mío, si el profeta te hubiera pedido algo difícil, ¿no lo harías? Cuanto más, si solo os dice que se lavará y quedará limpio». Estas palabras, dichas con respeto y sentido, fueron las que hicieron reconsiderar a Naamán. Aquí radica nuestra poderosa lección. El valor de tener a nuestro alrededor personas que nos ayuden a ver la verdad, especialmente en momentos en que estamos cegados por el orgullo, la ira o la frustración. A menudo, la diferencia entre rendirse o perseverar está en los consejos que escuchamos y las personas que elegimos para que estén a nuestro lado. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos resistimos a la simplicidad de las instrucciones de Dios porque no tienen sentido para nosotros? Estos son momentos en los que amigos, mentores o familiares temerosos de Dios pueden marcar la diferencia. Son esas personas que nos recuerdan que debemos confiar y obedecer, incluso cuando el camino parece absurdo. Esta parte de la historia de Naamán también nos invita a reflexionar sobre el papel que desempeñamos en la vida de los demás. ¿Somos consejeros que animamos y dirigimos a las personas hacia la obediencia a Dios, o somos críticos que las alejamos de la fe? ¿Somos capaces de ver más allá de las faltas de quienes nos rodean y señalar la gracia y el poder de Dios, como lo hicieron los consejeros de Naamán? Finalmente, es importante señalar que si bien Naamán fue el protagonista visible de la historia, Dios usó a varias personas en segundo plano para que el milagro ocurriera. Cada uno de ellos jugó un papel fundamental, desde el joven siervo, que sembró la semilla de la esperanza, hasta los consejeros, que regaron esa semilla con palabras sabias. Esto nos recuerda que no importa cuán pequeña o insignificante pueda parecer nuestra posición, Dios puede usarnos para lograr grandes cosas. No necesitamos ser líderes, predicadores o figuras prominentes. A veces un simple acto de obediencia, como el de un sirviente cautivo o el de unos humildes consejeros, puede ser el punto de partida de algo extraordinario. ¿Y tú? ¿Estás permitiendo que Dios te use como instrumento en sus manos? ¿Estás rodeado de personas que te animan en tu fe y te ayudan a ver los caminos de Dios? Dios a menudo trabaja a través de las relaciones y conexiones humanas para realizar sus obras. A veces estamos en la posición de Naamán y necesitamos consejo y orientación. Otras veces, no somos el papel del joven siervo o el de consejero, sino más bien el de ofrecer palabras de sabiduría y esperanza. Ahora, reflexione sobre el impacto de cada persona en la historia de Naamán. La joven sirvienta no sanó a Naamán, sino que fue asignada a alguien que podía sanarlo. Los consejeros no realizaron el milagro, pero ayudaron a Naamán a dar el paso necesario para que el milagro ocurriera. Y Eliseo, como profeta de Dios, fue el instrumento directo, pero la obediencia de Naamán fue esencial para que la curación se completara. Esta parte de la narración nos enseña que el plan de Dios suele implicar un conjunto de acciones coordinadas, donde cada uno de nosotros juega un papel único y necesario. No importa dónde se encuentre hoy, si necesita ayuda o si ofrece ayuda,
Dios puede usarlo para impactar vidas y transformar corazones. Así que si sientes que Dios te está llamando a ser una influencia positiva, sé valiente como la joven sirvienta. Si notas que alguien cercano a ti está a punto de darse por vencido, como lo hizo Naamán, ofrécele palabras de aliento como lo hicieron sus consejeros. Y sobre todo, recuerda que Dios puede usar cualquier situación, cualquier persona y cualquier circunstancia para cumplir sus propósitos. Finalmente, cuando analizamos la historia de Naamán, nos damos cuenta de que su curación física fue solo una parte del milagro. El verdadero milagro fue la obra completa de Dios en su vida, una obra que comenzó con la influencia de las personas que lo rodeaban. Que aprendamos de esta historia a valorar tanto los consejos que recibimos como las oportunidades de ser instrumentos en las manos de Dios para transformar vidas. La historia de Naamán nos revela algo profundo y transformador. Dios siempre está trabajando para alcanzarnos, sin importar quiénes seamos o dónde estemos. Él es el Dios que sana las heridas visibles e invisibles, que restaura los cuerpos y los corazones, y que se sirve de las situaciones, de las personas e incluso de las circunstancias más inesperadas para dirigirnos a su amor y a su gracia. Naamán comenzó su viaje como un poderoso comandante, confiado en sus habilidades y estatus. Pero en el proceso, se dio cuenta de que ninguna cantidad de posición o riqueza puede comprar la verdadera curación o la paz. Necesita bajar de su orgullo, escuchar a la gente sencilla, obedecer una instrucción que parecía insignificante y, sobre todo, entregarse a la voluntad de Dios. Y al igual que Naamán, todos enfrentamos momentos Jordán en nuestras vidas, momentos en los que Dios nos llama a obedecer, confiar y humillarnos ante Él. A veces estas instrucciones pueden parecer pequeñas o incluso absurdas para nuestra lógica. Pero es precisamente en estas actitudes de sencilla obediencia y fe genuina que Dios realiza las mayores transformaciones. Piensa un momento, ¿cuál es el Jordán que Dios te pide cruzar hoy? Podría ser perdonado por alguien, abandonar un hábito dañino, confiar en su provisión en medio de las dificultades o simplemente dejar de luchar en tus propias fuerzas y rendirte al plan que Él tiene para ti. A Dios no solo le interesa sanar nuestros cuerpos o resolver nuestros problemas inmediatamente. Él quiere darnos algo mayor, una vida plena, un corazón restaurado y una relación transformadora con Él. La historia de Naamán nos recuerda que la verdadera curación comienza en el interior. Cuando permitimos que Dios transforme nuestros corazones, todo lo que nos rodea también comienza a cambiar. Así que hoy acepta el llamado de Dios. Sea como Naamán y tenga el coraje de dar los pasos necesarios, incluso si parecen difíciles o exigentes. Confía en que Dios está adelante, trabajando en tu vida de maneras que quizás aún no veas. Y no lo olvides. Así como las personas que rodearon a Naamán jugaron un papel importante en su viaje, Dios también puede usarte para ser luz e inspiración para otros. ¿Quién sabe? Tal vez tu fe, tu coraje y tus palabras podrían ser el punto de partida de una transformación milagrosa en la vida de alguien. Que esta historia nos inspire a buscar la verdadera sanación, a vivir con humildad y a obedecer con fe. Recuerda, el mismo Dios que restauró la vida de Naamán está listo para restaurar la tuya. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Abre tu corazón y permítele hacer algo nuevo y extraordinario en tu vida. ¿Qué tal si reflexionamos ahora y compartimos nuestros comentarios? ¿Qué paso de obediencia te está pidiendo Dios hoy? Crezcamos y fortalezcamos nuestra fe juntos. Señor Dios, nuestro Padre amado, vengo ante ti con un corazón lleno de gratitud y reverencia, sabiendo que tú eres el único Dios capaz de realizar milagros y transformaciones profundas en nuestras vidas. Hoy reflexionamos sobre la historia de Naamán, y mientras meditamos en su obra en su vida, pedimos que la misma transformación tenga lugar en nuestros corazones. Señor, al igual que Naamán, muchos de nosotros llevamos heridas profundas dentro de nosotros, tanto visibles como invisibles. Heridas que no siempre pueden aplicarse a los demás, pero que son reales y pesan en nuestra alma. Conoces nuestras luchas, nuestros miedos, nuestras debilidades. Y así como lo hiciste con Naamán, te pedimos que vengas a nosotros, tocando cada área de nuestra vida que necesita tu sanación. Reconocemos que así como Naamán necesitó humillarse y obedecer, nosotros también necesitamos aprender a confiar en tus caminos, incluso cuando no los entendemos completamente. Señor, perdónanos por intentar controlar nuestras propias vidas, por nuestra resistencia a tu voluntad,
por querer soluciones inmediatas sin entender lo que tienes disponible para nosotros. Enséñanos a tener un corazón humilde y a estar dispuestos a obedecer, incluso en las cosas más sencillas, sabiendo que es en nuestra obediencia que tú revelas tu grandeza. Te pedimos que quites de nosotros el orgullo, la duda y el miedo, tal como lo hiciste con Naamán. Que consideremos tu soberanía, no solo en las grandes victorias, sino también en los pequeños acuerdos diarios. Que actitudes como la de aquella joven sirvienta puedan ser un testimonio de nuestra fe y compasión hacia quienes nos rodean. Que seamos una luz, Señor, llevando tu verdad y tu sanación a los que están perdidos y necesitados. Padre, sabemos que tú eres capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Que tu presencia, como en el caso de Naamán, vaya más allá de una curación física. Que nos sanes, Señor, de adentro hacia afuera. Que nuestras almas experimenten la verdadera paz y que podamos salir de este momento con una comprensión renovada de tu amor, tu gracia y tu poder. Señor, nos entregamos a ti, con el corazón abierto, dispuestos a obedecer, dispuestos a seguirte, dispuestos a ser transformados. Que aprendamos a confiar en ti en cada paso, en cada decisión, en cada momento de nuestro camino. Que nuestra fe, como la de Naamán, sea testimonio de tu grandeza y de tu cuidado por nosotros. En el nombre de Jesús, pedimos y confiamos en ti. Amén. Si te conmovió este mensaje y quieres dar el siguiente paso en tu camino de fe, te invito a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás más reflexiones, devocionales e historias que pueden transformar tu vida y fortalecer tu fe. No pospongas lo que Dios quiere hacer en tu vida hoy. Y por último quiero escuchar de ti. ¿Cuál es el paso de obediencia que sientes que Dios te está pidiendo en este momento? Comparte tu respuesta en los comentarios y oremos unos por otros, apoyándonos en nuestro caminar con Dios. Si aún no te has suscrito, haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Dios bendiga tu vida poderosamente.